la masa. Masa directamente es cantidad de materia, ¿no? Ahí dice medida de cantidad de materia. Lo podemos medir mediante una balanza, bueno, una balanza, ¿no? Que existen en diferentes formas. Entonces, materia, digo, masa, cantidad de materia, ¿no? Yo puedo tener un objeto, ay, que se me cayó, un objeto pequeño, lo peso, me da un valor y ya me da a entender, ¿no? Si es mucha o poca cantidad de materia. Si yo peso de repente, no sé, un saco grande de papas, me va a dar una masa mayor. Hay más materia en esa cantidad, ¿no? En ese saco. Las unidades hay muchas, hay gramos, arrobas, kilogramos, quintales, etcétera, ¿no? El sistema internacional es kilogramo. ¿Ya? El sistema internacional es una norma, es un convenio que se hizo en todo el mundo, bueno, la mayoría de los países por lo menos, donde dijeron, o sea, cada país tenía su propia unidad, entonces era demasiada mezcla. Entonces dijeron, todos manejaremos lo mismo, y esa unidad es el kilogramo. Claro que para el laboratorio, por ejemplo, no conviene en kilogramos, no saldría 0,00 y demás. Se trabaja más con gramos. Bien. Otra propiedad, el volumen. El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo material, ¿no? Como dice ahí, es el espacio. Podríamos relacionarlo al tamaño, ¿no? Es el tamaño de algo, es el volumen, ¿no? Es el espacio que ocupa ese cuerpo. Nada más, así de facilito. Unidades también, ml, litros, metros cúbicos. Hay que utilizar el que sea más cómodo para lo que estemos haciendo, ¿no? En nuestro lugar de trabajo. Laboratorio nuevamente, más se utiliza ml, por ejemplo, un poquito tal vez litros para mm, industria, ¿no? Nada que ver con ustedes, pero industrias. La farmacéutica, por ejemplo, ya tenemos que manejar volúmenes más grandes, ¿no? Metros cúbicos de repente, etcétera. Después tendríamos la densidad. La densidad se define mediante esa ecuación. La cantidad de masa que se encuentra en una unidad de volumen, decimos, ¿no? De sustancia. Para que se entienda qué es o cómo afecta la densidad, imaginen tres cubos, ¿ya? Tres cubitos que tengan el mismo tamaño, es decir, tienen el mismo volumen, ¿no? Igualitos. La diferencia va a ser que un cubo va a ser plastoformo, el otro que sea madera y el otro que sea un metal, ¿no? Una pesa, digamos, de gimnasio. Entonces, los tres tienen el mismo volumen, pero son sustancias diferentes. Y si ustedes se imaginan alzar el plastoformo, ¿qué va a pasar? Pues que se van a esforzar muy poco, ¿no? Facilito vamos a levantar el plastoformo. Si levantamos la madera, nos vamos a tener que esforzar seguramente un poquito más, porque pesa más. Y lo que va a pasar con el hierro, con este metal, es que vamos a tener que hacer todavía más fuerza en nuestros brazos para poder levantarlo. El cubo de metal lo sentimos más pesado, el de madera menos pesado y el plastoformo es liviano directamente, ¿no? No hacemos esfuerzo mucho. ¿Qué está pasando? Pues que el cubo de metal, ahí adentro, en ese volumen, ha sido insertado, digamos, mayor cantidad de masa. O sea, en un mismo volumen se ha colocado más, como que para que se entienda mejor, como que se le ha apretado más, ¿no? Están más compactado, que sea. En ese mismo volumen hay mayor cantidad de masa, ¿no? Hay mayor cantidad de materia. Por eso lo sentimos más pesado. El de madera, en ese mismo volumen, no ha entrado tanta materia, ¿no? No tiene tanta masa como lo es el metal. Por eso, al tener menos cantidad de masa, pues lo sentimos no tan pesado. Y el plastoformo, mucho menos, ¿no? Ahí, en ese mismo volumen, pues ha logrado entrar menor cantidad todavía que el de la madera, y mucho menos que el del metal, ¿no? De ese fierro. Entonces, decimos que el metal tiene mayor densidad, porque en un mismo volumen, fíjense la ecuación, en ese mismo volumen, un litro, digamos, hay mayor cantidad de masa. En el de madera, en ese mismo litro,
hay menor cantidad de masa, su densidad va a ser menor. Y el de plastoformo, en ese mismo litro, todavía hay menor cantidad de masa. Entonces, ¿cuál es el menos denso? El plastoformo. Un poquito más denso, la madera, y mucho más denso es el metales, ¿no? Ok, eso sería, pero sería entendido, si no me dicen más. En esta tablita encontramos algunos valores de densidad de diferentes sustancias. El aire es 0,01, fíjense que es muy, muy liviano, muy poco denso. La madera, y estaba justamente hablando de eso, 0,16. El agua es más denso que la madera. O sea, si tenemos un litro de madera con un litro de agua, el agua lo vamos a sentir un poquito más pesadito. El hierro, 7,9, mucho más pesado, mucho más denso. Y el oro es 19, todavía es mucho más denso, ¿no? Significa que con poco material de oro ya vamos a sentir bastante peso, nos vamos a tener que esforzar mucho más, es más denso, ahí hay más materia, más masa, ¿ok? Las unidades, gramos centímetro cúbico, gramos ml, es lo más usual. En el sistema internacional sería kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Pero lo más usual es gramos centímetro cúbico, gramos ml. Por si acaso, mililitro, ml y centímetro cúbico tiene el mismo valor. Después, ¿qué más? Ah, la densidad depende de la temperatura, es cierto. De hecho, todas las propiedades, otras propiedades que seguramente después van a ver de la materia, cambian en función de la temperatura, no es lo mismo. En los gases, por ejemplo, tiene una cierta densidad, ¿no? Como visto el aire. Un cierto volumen tiene una cierta cantidad de masa. Si yo lo caliento, aumento la temperatura, el volumen se va a expandir, ¿no? Como en un globito, se lo pone en un ambiente un poco más caliente, se va a expandir. El volumen aumenta. Y si en la ecuación vemos, si lo de abajo aumenta, al hacer la división, la densidad me va a salir que es menor. Entonces, al aumentar la temperatura, la densidad va a ir disminuyendo un poquito, ¿no? El volumen va a aumentar. Y bueno, otra variable bastante importante es la temperatura. La temperatura es la medida de la cantidad de energía cinética que tienen las partículas en un sistema. Esto significa, recuerdan que ya hemos visto movimientos de las moléculas, serán rotacional, traslacional, vibracional. Entonces sucede esto, que ese movimiento que pasa, que se encuentra, es causado por la energía que tiene ese sistema, esa masa. Yo tengo moléculas que se están moviendo, o un gas otra vez, ¿no? Se están moviendo a una cierta velocidad, se están chocando. Todo. Si yo lo caliento de alguna forma, esas moléculas van a comenzar a moverse mucho más rápido. Y mientras más lo caliente, más energía le brinde, más rápido se van a mover las moléculas. La temperatura me está dando información acerca de eso. Por eso dice, medida de la cantidad de energía cinética. Yo le estoy brindando energía como energía térmica, ¿no? Lo estoy calentando. Eso se transforma en energía cinética, o sea, va a hacer que las moléculas se van a mover más, ¿no? Porque la energía cinética se basa en la velocidad. ¿Ok? Entonces, la temperatura me está midiendo, así, mm, otra forma de verlo, me está midiendo qué tan rápido se están moviendo las moléculas, ¿ya? Cantidad de energía cinética. Lo contrario también puede pasar. Yo tengo vapor de agua, las moléculas están moviendo, lo enfrío, le bajo la temperatura, o sea, le estoy quitando energía. Las moléculas se van a ir moviendo cada vez más lento, más lento, más lento, más lento, y en algún momento ya van a quedar pegadas. ¿Qué ha pasado? Hemos conseguido agua líquida, punto de condensación. Pero esas moléculas siguen moviéndose, ya no están tan separadas, pero siguen moviéndose juntitas. Le seguimos bajando la temperatura, le quitamos energía, ese movimiento de las moléculas va a ir descendiendo más, cada vez más lento, más lento, más lento, hasta que en algún momento ya se van a dejar de mover, van a estar unidas y ya tendríamos un sólido. Y la temperatura ahí para el caso del agua sería cero, ¿no? 0 grados Celsius, ya quedó ahí. Pero no hay rotación, no hay traslación, pero hay vibración. Los sólidos están vibrando las moléculas. En los metales, por ejemplo, como no van a ebullir si lo calentamos, esa vibración cada vez es más y más y más y más y más y más, ¿no? Por eso nos quemamos ahí, ¿no?
nos causa daño. Entonces, el sólido, le vamos bajando más la temperatura, le quitamos energía, esa vibración cada vez es más lento, lento, ¿no? Vibra menos, 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 hasta que en algún momento, al menos teóricamente, van a dejar de vibrar completamente. Ya no existe nada de movimiento. Significa que no habría nada de energía ahí dentro en esa materia, en esa cantidad de masa, en ese sistema. Cuando se llega a ese punto, se le llama el cero absoluto, cuando ya no hay movimiento molecular de ningún tipo. Ahora, para poder obtener valores de temperatura, existen dos tipos de escala, las relativas y las absolutas. En esta figurita podemos ver tres escalas relativas, los grados Celsius, Fahrenheit y Reaumur. Que, bueno, los Reaumur no he visto que se utilice, está, pero bueno. Las que más se utilizan son grados Celsius. En nuestro contexto, Fahrenheit es más para anglosajones, ¿no? En Inglaterra, creo, Estados Unidos, si no estoy mal. Y se le dice relativa porque se ha tomado un punto de referencia en función de alguna propiedad del agua, en este caso, punto de congelación. Nuevamente, para que se entienda mejor. Es como si ustedes agarraran el agua, le colocan un termómetro y lo van enfriando, ¿no? El líquido del termómetro va a ir bajando y bajando y bajando, y cuando lleguemos a la temperatura de congelación, ya esté congelándose, el líquido ya no se va a mover, se va a quedar ahí quietito. Ahí le podemos hacer una marca, y ahí se le dio el valor de cero. Al revés también lo podemos hacer, lo vamos calentando y calentando, el líquido del termómetro va a ir subiendo, 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 hasta que empiece a bullir. A nivel del mar, ese punto donde bulle, a eso se le dio el valor de 100. Y pues, ¿para qué complicas? Entre 0 y 100 se lo dividió en 100 partes. Cada una de esas partes sería 1 grado Celsius. ¿Ok? En el caso de Fahrenheit es algo similar con otra sustancia, pero bueno. El 0 grados Celsius correspondería a 32 Fahrenheit, 100 corresponde a 212, y entre ellos se dividió entre 220, ¿dónde está? 212, ¿ya? 212 partes se le dio entre 32 y 212 grados Fahrenheit, ¿ya? Para, como el punto de congelación es una temperatura alta, podríamos decir, comparándolo al cero absoluto. Entonces, a partir de eso podemos tener temperaturas positivas y temperaturas negativas, ¿no? Esas temperaturas están relacionadas al punto de congelación de agua, ¿no? En cambio, las absolutas parten de lo que ya hemos hablado, del punto cero, del cero absoluto. Cuando no hay nada de movimiento molecular, ahí se le da la marca, el valor de cero, tanto para el Kelvin como para el Rankine, ¿no? Ahí pueden observar. Y a partir de ahí, pues se fue ya dando valores positivos. Entonces, las escalas absolutas únicamente tienen valores positivos. No hay por debajo de cero nada. En cambio, las escalas relativas sí pueden ser valores positivos, valores negativos. ¿Ok? Mm, Y ahí también pueden observar los grados, el 0 Celsius corresponde a 32 Fahrenheit, a 273,15 Kelvin, 491,67 Rankine y 0 Reaumur. Y para el caso del 100 pasa algo similar, ¿no? Con esos datos pues se fue configurando unas ecuaciones y se consiguió esto de acá. Esta filita de ecuaciones se la puede utilizar para cambiar de unidades. Por ejemplo, si queremos pasar de grados Celsius a Fahrenheit, lo que tendríamos que hacer es, esos otros que están a la derecha o a su izquierda de ustedes, no sé, donde dice Reaumur, que la K de Kelvin, la R de Rankine, olvídense, como que bórrenlo, sepárenlo, no nos interesa, nos quedamos con dos partes, el que dice grados Celsius sobre 5 y el que dice grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Eso, esa igualdad, esa ecuación no nos quedamos. Y entre esos dos, pues despejamos el que nos interesa. Si yo tengo el dato de Fahrenheit, voy a despejar los grados Celsius. Ese 5 de ahí abajo va a pasar a multiplicar a todo lo que está a la derecha. De ahí le reemplazo el dato que yo tengo y listo. Así convierto a los grados Celsius. Si yo quiero pasar de grados Celsius a Kelvin,
Nuevamente, ese F-32/9 no me interesa, lo quito. El Reaumur sobre 4 lo borro. Y el R-491,7/9 también lo quito. Solamente me quedo con el que dice 0 C, o grados Celsius, perdón, y el que dice Kelvin. Lo igualo esos dos y despejo el que yo desee. Reemplazo y ya está. Acá hay unos ejemplitos bastante sencillitos. Mañana se va a realizar otros ejemplos de esto y otros. Acá dice convierte 54 grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces acá se hizo lo que les comenté. Agarran esas dos partes, despejan, allá ya lo tienen despejado. Donde dice F se le colocó el dato de 54 grados Fahrenheit. Se calcula y listo. 54 grados Fahrenheit corresponde también a 12,2 grados Celsius. En el ejercicio 2 lo mismo. De 25 grados Celsius a grados Kelvin, tomo esos dos. Noten que aquí se hace más sencillo porque acá, debajo del Celsius y debajo del Kelvin, hay 5, ¿no? Son igualitos. Entonces simplemente se eliminan, ¿no? 55, 1, desaparece. Entonces va a ser grados Celsius igual a Kelvin menos 273,16 o 15. Hay un pequeño decimal de diferencia. Y nada, despejo, reemplazo y ya está. El ejercicio 3 y el 4 es lo mismo, solo que hablan un poquito más de agua, no sé qué. Pues lo mismo, están cambiando de 87 Celsius a Kelvin y grados Celsius, el otro a Fahrenheit, ¿no? Lo mismo es. Otra vez, toman las partes que nos interesa, lo igualan, despejan la unidad que deseen, reemplazan el valor y ya está. Ahora, nos interesa es la parte de la teoría atómica. Mm, y hemos visto que en el transcurso de la historia, poco a poco se fue ya pensando, teniendo la idea de que la materia tenía que estar constituida por una partícula fundamental, entre comillas, ¿no? Ese algo pequeñito del cual partía toda la materia, ¿no? Y como dice ahí, Demócrito, Leucipo ya plantean esa teoría atómica, ¿no? De que hay algo pequeñito, y a eso pues, ya se le fue llamando átomo. Luego, pasando el tiempo, ya Dalton fue el que ya concibió un primer modelo. Dijo, el átomo tiene estas características y así es. Algunas acertadas, pero sin mucha información todavía, ¿no? Dice, cuatro postulados. Los elementos están compuestos por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. ¿Se entiende? Un poquito vago, pero ya. B. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, con el mismo tamaño, masa y propiedades químicas. O sea, si yo tengo un átomo de hidrógeno y agarro otro átomo de hidrógeno de otro lado y los comparo, tienen que ser exactamente iguales, mismo tamaño, misma masa, mismas propiedades químicas, o sea, van a reaccionar de forma similar, bueno, ni siquiera similar, igual, tiene que ser igualito. Bien, entonces, todos los átomos de un elemento son exactamente iguales. Y los átomos de un elemento, hidrógeno, por ejemplo, son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. Recuerden lo de tabla periódica, los 118 elementos químicos que hay, cada uno de ellos tiene un átomo diferente. El átomo de calcio es diferente al átomo de hidrógeno, que también es diferente al átomo de plomo. Y así, toditos son diferentes, ¿no? Los átomos. Esa diferencia ahorita lo vamos a ver después. Sí, los compuestos se forman por átomos de más de un elemento. El agua, hidrógeno ya hemos visto, ¿no? Tiene dos hidrógenos, esos dos átomos son igualitos, igualitos. Y ahí se mete el oxígeno, que es un átomo diferente. Entonces tenemos dos átomos iguales de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno que es diferente. Entonces el agua es un compuesto que está constituido por dos tipos de átomos. Un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno, ¿no? Como más o menos ayer también lo hemos visto. ¿Dónde estamos? El D. Una reacción química implica únicamente la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Imaginemos el agua otra vez. Am, Le pasamos corriente, ¿no? Electrólisis otra vez. El agua, un oxígeno, dos hidrógenos,
Bueno, de forma bien saltada, resumida, los hidrógenos se van a separar del hidrógeno, ¿no? Esos átomos de hidrógeno se separan. Y ahí lo que está diciendo acá. ¿No? Una reacción química implica separación en primer lugar. Se separan los hidrógenos. Luego se van a combinar. Esos dos hidrógenos que están sueltitos se van a unir y van a generar lo que es el hidrógeno gaseoso, H2, un gas. El oxígeno, que va a estar igual solito, se va a encontrar con otro oxígeno de otra molécula y también se van a unir, se van a combinar y ahí está, dice separación, combinación, se van a combinar y tenemos el oxígeno gaseoso. O dice reordenamiento. Puede ser, por ejemplo, mi brazo, si es que lo ven bien, sería una molécula, ¿ya? Una estructura de carbono, 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 digamos. En alguna parte puede haber un elemento, acá, en una posición. Y en una reacción química podemos hacer de que este elemento que está en esta posición cambie a otra posición, a otro carbono. Simplemente por el hecho de haber realizado eso, logrado eso. En la primera posición es un compuesto y en la otra posición ya es otro compuesto. Que, ok, puede ser que esas propiedades entre esos dos sean más o menos similares, pero no iguales, ¿ya? Entonces, separación, combinación, reordenamiento. Una reacción química simplemente es eso. Los átomos de las moléculas se van a separar, se van a volver a combinar, se van a unir, se van a mover. Es movimiento de átomos, una reacción química. Ok, entonces, luego ya iba formándose la idea de que había algo más dentro del átomo. Y eso se pudo comprobar finalmente con esto, el tubo de rayos catódicos, ¿no? Que es similar a las TVs antiguas, las cajas que antes se tenía. Y mira, acá se coloca un cátodo, un ánodo dentro de ese dispositivo que ustedes ven, que está cerrado, allá adentro hay gas y está al vacío, hay una presión muy baja ahí. Se genera corriente eléctrica y entre esos dos electrodos se crea un rayo, ¿no? A los que se les llamó justamente rayos catódicos. Ahora, una primera observación que se tuvo fue que cuando pasaba por ese rojito que ven ahí, es un imán, el campo magnético influenciaba el electrón, bueno, a ese rayo, ¿no? El rayo debería pasar recto, pero cuando había campo magnético se desviaba, no tenía una trayectoria lineal. Entonces ahí ya se podía saber de que tenía que tener una carga, carga eléctrica. Ahora, carga, por si acaso, para que se entienda bien, una carga es un campo, ¿ya? Un campo es como un área, a ver, es un algo que produce una fuerza. Imaginen agarrar un globo y lo frotan a la pared o la ropa, ¿no? Frotan y lo acercan a sus cabellos y los cabellos como que se van a empezar a parar, ¿no? Hay algo ahí que produce eso. A ese algo se le llama campo. Y en este caso, cuando es eléctrico, se le dice carga. Esa carga produce una fuerza, ¿no? Por eso los cabellitos ahí se están levantando. Cuando tenemos partículas o sustancias, cosas, qué sé yo, que, que tienen carga y cuando los acercamos, se produce una fuerza que hace que se unan, ahí decimos que tienen cargas diferentes. Uno sería positivo y el otro sería negativo. Pero cuando esas cargas, esas partículas a consecuencia de ese campo o de esa carga generan fuerzas, pero que se repelen, se hace que se separen. Ahí decimos que son ambos tienen cargas similares, pueden ser dos positivos, dos negativos, ¿ya? Entonces, ese rayo tiene carga. Ahora, si se fijan al lado derecho en esa especie de pantalla, dice A, B y C. Ahí fueron visualizando como que destellos, ¿ya? Destellos, como que lucecitas, digamos, en ese tipo de material. Entonces notaron que pues esos eran partículas que eran extraídos de los átomos, ¿no? Esas partículas salieron de los átomos y a esos pues se les llamó electrones. Entonces, gracias a esa nueva información llega Thomson y genera este nuevo modelo atómico. Dice, ok, así en realidad es que el átomo. Entonces, dice, el átomo es en realidad
una masa, una forma de nube difusa ahí, y dentro de esa nube están los electrones, ¿no? Porque pues ya sabemos que salen y hay, existen. ¿Y así? Por eso, es como si fuera una masa, una nube, y ahí están los electrones. Los electrones ya se sabe que tienen carga negativa. Entonces, como acá en este ejemplo del helio tenemos dos electrones, carga negativa -2, y dijeron, como los elementos son neutros, no tienen carga en realidad, por lo menos inicialmente, y los electrones tienen carga -2, ¿no? Cada uno tiene -1 sumado -2. Entonces, esa nube donde están los electrones, todo así enterito, tendría que tener carga +2. Por eso, +2 -2 se anula carga neutra. Y cuando un electrón se va, ahí a la derecha, fíjense, ya queda solamente un electrón, hacemos la suma. +2 -1 me da +1. Entonces ahí el átomo ya tiene carga. A eso se le llama ion, un catión, de hecho, ¿no? Sería helio más. Bueno, ok. Entonces eso ya era el nuevo modelo atómico, ¿no? Tiene electrones, es una masa. Y a eso se le llama, ¿no? El nombre famoso de budín de ciruelas, o aquí en nuestro lado más conocido como budín de pasas, ¿no? Una semejanza. Después, gracias a otros estudios que estaban haciendo, se dieron cuenta, ¿no? Agarraron una lámina de oro bastante delgadita e hicieron pasarles radiación, rayos alfa, que, bueno, para esos entonces ya estaba descubierto, ¿no? 1909, relativamente ya cercanos a nuestra época, o nuestro año. Entonces, esos rayos alfa pasa que algunos los pasaban directamente, ¿no? Lineal, se atravesaban. Pero había otros que su trayectoria nuevamente cambiaba, algunos ligeramente y otros con mayor ángulo. Y había otros que definitivamente chocaban contra algo, rebotaban y volvían a la dirección contraria, ¿no? Entonces rebotaban por todo lado. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues con eso se dieron cuenta de que entre el electrón, o más bien, que el átomo no era así algo macizo, esa nube que dicen, sino que es espacio vacío. Fíjense en la fotito, entre el núcleo, protones y los electrones, ese color blanco pues sería simplemente vacío. Por eso las partículas alfa simplemente los atravesaban en algunos casos, en muchos casos, y otros chocaban con el núcleo, ¿no? Con esa masa que estaba ahí adentro. Dependiendo en qué punto del núcleo chocaban, pues decía de que se desviaban ligeramente más o simplemente pues ya volvían a donde estaban, ¿no? Entonces, este ya es el nuevo modelo atómico. Ya, y bueno, con otros estudios posteriores ya se sabe, para ese entonces, que el modelo atómico se constituye de protones, neutrones y electrones. ¿Ya? El núcleo, protones, neutrones y alrededor los electrones. ¿Ya? Justamente, ¿dónde está? Mm. Justamente decíamos ahí, ¿no? El autor, y el investigador Chadwick 32, ya descubre los neutrones posteriormente. ¿Ya? Con toda esta información, pues se arma un nuevo modelo, el modelo atómico de Bohr. Está en 1913, donde dice cuatro postulados, ¿no? Se basa ya en el modelo de Rutherford, que también se le conoce como modelo nuclear, porque ya se sabe que tiene un núcleo, y cuatro cosas. El hidrógeno, porque Bohr estudió netamente el hidrógeno, dice, es el átomo más simple de todos los existentes, solo tiene un protón, tiene un electrón, nada más, que está girando ahí, ¿no? Y dice, está girando en órbitas circulares, ¿no? Como si fuera un sistema solar. Ya sabemos ahora que no es así, pero bueno, eso es entonces. Lo segundo, los electrones giran solo en ciertas órbitas permitidas. Eso es lo más importante, creo yo, de Bohr. Que es que hay átomos que tienen muchos protones, muchos electrones pesados, eh, plomo, por ejemplo, no sé, cualquier elemento. Digamos, agarramos un elemento que tiene, no sé, 80 electrones, pues. Esos 80 electrones están alrededor del núcleo, pero no es que están ahí aplastados, todos atiborrados, todos ahí pegados unos con otros, ¿no? Todo ahí. eh,
chocándose, digamos, unos con otros, ¿no? Los 80 ahí, sino que hay niveles del núcleo. El primer nivel, ahí puede estar una cantidad limitada de electrones. Cuando ese espacio, ese nivel de energía ha sido colmado, o sea, ya está lleno de electrones, a lo que soporta, un siguiente electrón ya no entra ahí, no cabe. Tiene que ajustarse a un nivel más alejado, mayor de energía, no otro orbital. Bueno, orbital después. Y ahí está. Y en ese espacio, en ese nivel de energía, también van a caber una cierta cantidad de electrones. Cuando ya no quepa ninguno, el siguiente va a tener que estar en un lugar más alejado, en un siguiente nivel, ¿ok? Entonces, el modelo atómico de Bohr ya toma en cuenta esos niveles, como capas, digamos. Tercero, los electrones al brincar de un nivel de energía mayor a menor emiten energía en forma de un fotón. Dijimos, ¿no? Niveles superiores, mayor energía, menor energía. Cuando un electrón está en un nivel, en una capa de energía mayor y salta al del menor, genera energía. Y esa energía pues sale como fotón, ¿no? Se le llama una partícula. Y el cuarto, el momento angular del electrón, debe ser un múltiplo entero de h, que es una constante de Planck, se llama, constante, sobre 2pi, para que permanezca en una órbita permitida, ¿no? Es como para calcular cuánto, en cuál puede estar, digamos. No es más caro. Entonces, ese es el modelo atómico de Bohr. Entonces, sería como el que ya vimos, como el modelo nuclear, pero esos electrones no están todos en un mismo lugar, sino están por capas. Eso hasta ese año, ¿no? Mañana vamos a ver ya el modelo actual. No sé si es real, porque en cada punto de la historia pensaban que eso era lo real y luego fueron descubriendo más cosas, ¿no? Incluso ahora ya estamos con los quarks, incluso, ¿no? Y otras cosas. Bueno, entonces ya sabemos la estructura del átomo. Tiene protones, neutrones, electrones. Tienen carga, tienen masa. Eh, entonces ya podemos ir definiendo cada uno de los elementos en base al número atómico, que se representa con Z, y el número atómico sería la cantidad de protones en el núcleo directamente. Por lo tanto, cada elemento va a tener un único número de protones. El hidrógeno tiene un protón, el helio tiene dos protones, el litio tiene tres protones y así podemos ir por toda la tabla periódica, ¿no? Hasta llegar al 118. ¿Ok? Entonces, si tenemos dos átomos y estos dos tienen dos protones serían el mismo elemento, ¿ya? ¿Ok? Entonces, el número de protones define qué elemento es. Luego, el número de masa es la cantidad de protones y neutrones, ¿no? Que está en el núcleo. Simplemente eso. La carga sería la diferencia de cargas entre los protones y los electrones, ¿no? Caso litio, tres, ¿no? Tiene tres protones, tres electrones. Eh, si por algún fenómeno yo le quito un electrón, serían tres protones, dos electrones. Más tres menos dos me da más uno. Esa sería la carga del litio. En este caso, ¿no? Carga positiva, sería un catión. Pero si pasa lo contrario, yo le aumento un electrón, tengo cuatro negativos, más tres positivos, voy a quedarme con menos uno, ya tendría carga negativa, ¿no? Aunque claro, cada elemento funciona diferente. Pero bueno, para el ejemplo. Y en esta tablita podemos ver eso, ¿no? Número de masa, protones más neutrones, número de electrones es igual al número de protones, ojo, originalmente. Número de neutrones, número de masa menos número atómico, y la carga, protones menos electrones, ¿no? Vamos, que se nos va el tiempo. La representación de un elemento entonces sería de esta forma. SE, ahí se coloca el símbolo del elemento. El A, número de masa, el Z, número atómico. Por ejemplo, acá el hidrógeno, podemos ver, ¿no? El hidrógeno tiene un protón, un electrón. Se lo anota así, donde dice hidrógeno, ¿no? Símbolo del núcleo dice. H11. El de abajo me está diciendo que tiene un protón y el de arriba que tiene un protón también, porque el de arriba es el número de masa. Pero como el hidrógeno no tiene neutrones, pues masa sigue siendo uno. Bien. Ahora, otra cosa importante, los isótopos. Otra vez con este ejemplito.
Vean que ahí yo tengo el mismo símbolo, HHH, pero los nombres son diferentes, hidrógeno, deuterio y tritio. Y si vemos el numerito ahí abajo del hidrógeno, de los tres dice 1, 1, 1. O sea, el hidrógeno tiene un protón, el deuterio tiene un protón y el tritio también tiene un protón. Los tres tienen un protón. O sea, son el mismo elemento químico. Los tres son hidrógenos. Pero el hidrógeno, el numerito de arriba, masa, dice 1. Solamente tiene un protón nada más. El deuterio dice 2. O sea que además de ese protón, hay un neutrón pegadito. Y el tritio dice 3. Ya hay dos neutrones junto con ese protón. Aunque el tritio es artificial, ¿ya? En la naturaleza no hay en realidad. Entonces, tomando en cuenta toditos, podemos decir que el hidrógeno tiene tres isótopos. O estos tres de acá son tres isótopos de hidrógeno, ¿ok? Su concepto dice, son átomos que tienen el mismo número atómico, o sea, mismo elemento, pero diferentes números de masa por culpa del neutrón, no el protón, ojo, porque si a ese hidrógeno yo le coloco un protón, pues ya son dos protones, ya deja de ser hidrógeno, ya sería helio, ¿no? Y esa es otra cosa. Entonces, ahí lo que influye son los neutrones, ¿no? Como ven ahí en el gráfico. Después, los isóbaros. Ya no son tan importantes como los isótopos, pero ya. Los isóbaros, fíjense, son elementos diferentes, número atómico diferentes, pero su masa atómica son iguales. Ahí está, 40-40. Es coincidencia nada más, ¿no? Isóbaros. Los isótonos, número atómico diferente, masa atómica diferente, pero el número de neutrones son igualitos. Isótonos. Igual, coincidencia nada más. Nada que ver uno con el otro. Los más importantes son los isótopos. Y sí, todos, o por lo menos casi todos, de los elementos tienen isótopos. Eh, Otro concepto que es bastante importante ya es el peso atómico, ¿no? Los átomos tienen masa, tienen cantidad de materia. Entonces, ¿cómo los medimos? Se parte del carbono 12, ¿no? Bueno, en realidad partieron por otro elemento, pero al final pues, ya, cayeron ahí. Eh, Se dice, el carbono tiene una cierta masa. A esa masa se lo ha dividido en 12 partes directamente, ¿no? Por convenio, digamos. Y cada una de esas partes se le ha llamado UMA, unidad de masa atómica. Por lo tanto, el carbono tiene una masa atómica de 12 UMAs. Lógico, ¿no? 12 partes. Entonces, en base a eso, se va comparando la masa de los otros elementos que existen. El hidrógeno es 1, lo que significaría que el carbono pesa o tiene una masa 12 veces mayor que el hidrógeno, ¿no? Y así, para todos los elementos. Pero noten acá que dice la masa del núcleo hidrógeno 1 es 1,0078. Y bueno, si agarran las tablas periódicas, si alguien tiene por ahí, busque peso atómico de cualquier elemento, no van a ser números enteritos, ¿no? 2, 24, sino tiene decimales, 24,48, 13,13, 6,7, etcétera. Y eh, eso sale de esta ecuación de acá, ¿ya? Ahí tenemos una ecuación. El peso atómico, que es lo que está en las tablas periódicas, que ustedes van a poder encontrar, en realidad es algo así como un promedio, ¿ya? Promedio de las masas atómicas de los isótopos de cada elemento. Nos vimos, ¿no? El hidrógeno, en la naturaleza hay hidrógeno como tal y el deuterio. Cada uno tiene diferente masa. El hidrógeno tiene una abundancia del 99 y más por ciento. Y el deuterio 0, algo. O sea, es bien poquito. Más hay hidrógeno y deuterio muy poquito. Entonces, donde dicen F1, ahí se colocaría el 99, algo. M1 sería 1, ¿no? Del hidrógeno. F2 sería 0, algo, su abundancia del deuterio, y M2 sería 2, ¿no? Se hace el promedio, bueno, con sus masas en realidad, ¿no? Porque ya vimos que tiene decimales. Se hace el promedio, me sale el valor dividido entre 100. Sacamos el valor y eso es lo que está en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, otra vez.
los pesos atómicos de la tabla periódica son promedios, podemos llamar, de los isótopos. Y eso para cada uno de los elementos que están ahí. Y finalmente, lo ultimito. Ya hay otro concepto que es el peso atomogramo. Esto ya va a empezar a introducirnos a lo que ya es peso molecular y demás, ¿no? Mañana. Bueno, eso es en otro tema. Pero para poder hacer cálculos ya cuantitativos, ¿no? Van hablando químicamente. Se le llama, bueno, para que se entienda, a ver, peso atomogramo. Mm, imaginen que vamos a colocar en una balanza átomos de carbono. Yo agarro un átomo y le coloco la balancita, ¿no? Un átomo, dos átomos, tres átomos, cuatro, más y más y más y más. La balanza me va marcando, ¿no? 0,5, un gramito, dos gramitos, etcétera. La idea es colocarle la cantidad necesaria de átomos para que en mi balanza me dé el peso atómico del carbón, que era 12. Entonces, yo le voy a ir colocando átomo, átomo, átomo y átomo hasta que mi balanza me marque 12. Ahí paro. Entonces, se dice, un átomo gramo de carbono equivale, es igual a esa cantidad de átomos que yo le puse en la balanza. Y si contáramos cada átomo que ha sido necesario colocar para llegar a ese número 12, sería este valor de acá. 6,023 por 10 a la 23 átomos. A eso se le llama número de Avogadro. ¿Ya? Por otro lado, hemos conseguido el 12. Entonces, también se puede decir que un atomogramo son 12 gramos de carbono. Entonces, ya tenemos como una triada, ¿no? Un atomogramo para el carbono puede ser 12 gramos, pero a su vez también es 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono. Podríamos hacer un ejercicio similar con el hidrógeno. Balanza del hidrógeno es uno, ¿no? Más redondeado. Entonces yo le voy a colocar igual, átomo de hidrógeno, 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 hasta que mi balancita me marque uno. Entonces, para el hidrógeno, un atomogramo va a ser igual a un gramo. O sea, seguramente ya se han dado cuenta, un atomogramo para cualquier elemento corresponde simplemente a su peso atómico, nada más. Pero lo bonito está acá. Un gramo, ¿no? Un gramo de hidrógeno. ¿Cuántos átomos creen que es necesario haber colocado ahí en la balanza para conseguir un gramito de hidrógeno? Pues les digo, la cantidad de átomos de hidrógeno para lograr ese un gramito es 6,023 por 10 a la 23 átomos. Y si yo hago lo mismo con plomo, bueno, ahorita no me acuerdo cuánto es su peso atómico, pero para llegar a ese peso atómico de la tablita, tengo que colocar también 6,023 por 10 a la 23 átomos de plomo. ¿Ok? Entonces, un atomogramo siempre va a ser esa cantidad de átomos de hidrógeno, de calcio, de plomo, de lo que sea. Siempre. La diferencia está en la masa y en gramos, que un atomogramo de hidrógeno va a ser un gramo, que un atomogramo de carbono va a ser 12, ¿no? Y así para cada uno de los elementos. Entonces, con esa información yo podría calcular cuántos átomos hay en una cantidad de masa, ¿no? De un cierto elemento. Ok, hasta ahí. Si hay alguna duda o algo, me dicen, por favor. Y si no, pues me alistaré para viajar. Nos vemos el día de mañana. Mañana, sí. Ok, nada, entonces. Ingeniero, buenas noches. Bueno, dime. Una consulta. Estábamos hablando sobre los pesos atómicos. En la tabla periódica tenemos muchos elementos, ¿no? Ujú. En la hora del examen, para ver los ejercicios, ¿el peso atómico nos van a dar o nosotros ya tenemos que memorizarnos? Esa consulta tenía. Te lo voy a consultar al coordinador. Respecto de los exámenes, tengo entendido que nosotros, pues, nada que ver, o sea, no tomamos parte. Entonces van a haber otras personas, hasta donde entiendo, que se van a dedicar a eso. Entonces ellos ya son los que van a decidir eso. Pero a ver, te lo voy a consultar por si acaso al
coordinador a ver qué me dice. Sí, Y eso al día porfa, de mañana. ingeniero, es que es pues los pesos atómicos de cada elemento de la tabla periódica es pues inmenso y memorizarlo a estas alturas es un Ah, no, poco claro, claro, claro. Sí, tedioso, sí, ¿no? sí. Sí, no, memorizaste cada peso, no, nada, nada que ver. Eso sí, eso estoy seguro que no. O bien podrían darles como dato, si fuera el caso, o de repente, porque no lo sé, simplemente es una hipótesis, que de repente les permitan usar una tabla periódica. Tal vez, ¿ya? Como les digo, no lo sé. Pero sí, lo que no es que se aprenda de memoria todos los números, todos los pesos atómicos de la tabla. ¿Ya? Eso sí, no. Por ese lado no se preocupe. Listo, pues, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Bueno, Bien, ¿si hay algo más? ¿Dice? ingeniero, por favor, ¿podría pasarnos las diapositivas o bueno, podría retroceder desde el primero hasta el último para poder sacarle screenshot? Por favor, le agradecería mucho. Por si acaso de la anterior diapositiva de la anterior semana ya les van a pasar. Me estaban diciendo, creo que el día de mañana o algo así. No sé, mediante un drive, algo, no sé, pero ya se los van a dar. Y esto seguramente igual ya pronto. ¿Tendrá? Gracias, Lice. Muchas gracias. Eh, pero no, eso. Inge, una Ok. consulta. ¿Sabe algo sobre el examen? Si se va a modificar la fecha o se va a mantener. Mm, Hasta ahora, pues, otra vez, ¿no? No, los docentes no participamos en eso, pero hasta donde se veía no se va a modificar. ¿No? Hasta donde sería dentro de 2 semanas, ¿no? Ya. Sí, ya, listo. Che, Entonces, una nos vemos el consulta. día.